En este tutorial de After Effects aprenderemos a hacer animaciones de cámara suaves y fluidas como esta. Do you like motion graphics? On my YouTube channel, you can find over 150 After Effects tutorials. Este tipo de animaciones pueden quedar muy bien en un vídeo documental o, por ejemplo, un vídeo lyric. Para hacer esta animación me he inspirado en un increíble reel de esta cuenta de Instagram. Os comparto sus redes sociales por si queréis pasaros a ver su trabajo. Por cierto, si quieres apoyar el canal, también lo puedes hacer desde mi página de Patreon. Allí te comparto todos los proyectos que uso en los tutoriales para que puedas seguir practicando y aprendiendo. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres echarle un vistazo. Este efecto lo podemos hacer con cualquier texto y resaltar las palabras que queramos. Además, con ayuda de la inteligencia artificial, podemos hacer que este texto tenga sentido y coherencia. Me voy a venir a ChatGPT y voy a iniciar sesión. Voy a pegar este prompt, que básicamente le estoy diciendo que me escriba un texto de 150 palabras que tenga sentido y coherencia, y que en este texto aparezcan estas palabras: Motion Graphics, canal de YouTube, 150 tutoriales y After Effects. Esperamos a que nos escriba el texto y lo copiamos. Este es el que voy a usar yo para la animación, y lo que he hecho ha sido traducirlo a inglés. Lo voy a volver a copiar. Ahora con clic derecho voy a abrir esta textura con Photoshop. Por cierto, si te gusta la edición estilo documental, ya está disponible mi curso, aunque no es solo un curso de edición en el que te digo cómo animar una secuencia en After Effects y ya, sino que te muestro todo el procedimiento que he seguido yo para crear esta animación, desde la idea inicial hasta el render final, pasando por todas y cada una de las fases del proceso creativo. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo. Voy a desbloquear la capa y voy a venir a Imagen, Tamaño del lienzo, y la anchura la voy a multiplicar por 2. Esta la voy a mover hacia la izquierda y esta copia hacia la derecha. Selecciono las dos capas y con clic derecho las voy a combinar. Con la herramienta texto voy a hacer una forma como esta. Y con control V voy a pegar el texto. Le voy a hacer algunos ajustes. El tamaño se lo voy a poner en 33,75 puntos. La tipografía que estoy utilizando se llama Typewriter, en su variante regular. Centramos el texto. Y para que no se vea todo este espacio vacío, voy a copiar este párrafo y lo voy a pegar en la parte de arriba. Este otro párrafo lo voy a copiar y pegar en la parte de abajo. Así tengo rellenado todo el espacio, aunque no todo se va a ver en la animación. Volvemos a centrar el texto. En esta parte del proceso ya tengo que ir planificando y tener una idea de cómo van a ser los movimientos de la cámara. El primer movimiento que voy a hacer va a ser a la palabra Motion Graphics, luego a canal de YouTube, después a 150 tutoriales y voy a terminar en After Effects. De aquí voy a mover la cámara de nuevo hacia la palabra Motion Graphics para crear el loop. Para guardar esta imagen venimos a Archivo, Exportar, Exportar como. La podemos dejar como PNG y listo, ya tenemos la base de la animación. Una vez que estemos aquí en After Effects, vamos a importar el archivo de texto que acabamos de crear. Y a partir de él vamos a crear una nueva composición, con las mismas dimensiones que el archivo de Photoshop. Voy a crear otra composición. Esta se va a llamar Camera Animation, de 1920 x 1080, a 30 fotogramas y con 10 segundos sobra. Y también voy a importar un archivo de audio.
En esta composición de Camera Animation vamos a poner la del texto principal y la vamos a convertir a 3D. Si nos aparece el icono del cubo, con F4 lo desplegamos. Con clic derecho vamos a crear una cámara de 35 mm y de un nodo. Otra vez, clic derecho, nuevo, objeto nulo. Lo convertimos también a 3D y la cámara la emparentamos a él. Y antes de empezar con la animación, vamos a crear un shape layer que nos va a servir de referencia. Le añadimos un rectángulo y un relleno. Y aquí en Rectangle Path vamos a desactivar esta cadena para poder mover estos valores por separado. Aunque el eje Y lo voy a dejar como está. Y aquí en X lo voy a hacer más o menos de ese tamaño. Un poco más, por ahí. Y también le voy a bajar bastante la opacidad. Y esta capa la voy a bloquear activando el icono del candado. Ahora sí, ya podemos empezar con la animación. Desplegamos la posición del nulo. Y estando aquí al inicio de la línea de tiempo, marcamos un keyframe. Un poco más adelante, aquí en el 1.05, vamos a buscar las primeras palabras, que son estas de Motion Graphics. Aunque primero vamos a hacer una parada en Motion y luego vamos a hacer otro movimiento a Graphics. Y en lugar de dejarla totalmente centrada, la voy a poner más o menos por esta parte. Estos dos keyframes los suavizamos con F9. Clic derecho, Keyframe Velocity y le ponemos la influencia al 55% a los manejadores. Nos tiene que quedar una curva así como esta. Nos ponemos aquí en el último keyframe. Duplicamos el nulo y estos los borramos. Marcamos uno nuevo y el nulo anterior lo emparentamos al nuevo. Esta animación va a empezar aquí en el fotograma número 20. Así que ponemos ahí ese keyframe. Y un poquito más adelante, aquí en el 1.25, vamos a mover en el eje X hasta que las palabras Motion Graphics se queden ahí centradas con nuestra capa de referencia. Tampoco hace falta que quede perfecto. Más o menos por ahí. Volvemos a suavizar estos keyframes y le vamos a dar un poquito de forma a la curva. A este manejador le voy a poner la influencia al 45% y a este otro se la voy a poner en 65%. Venga, seguimos. Nos volvemos a poner aquí en el último keyframe. Duplicamos el nulo, borramos estos y marcamos uno nuevo. Este anterior lo emparentamos al nuevo. Y esta animación va a empezar aquí en el 1.17. Como digo siempre, yo le pongo estos valores y este timing porque después de haber estado haciendo algunas pruebas son los que mejor me han funcionado. De este punto me voy a mover hasta el 2.19 y ahora voy a buscar la siguiente palabra, que es esta de YouTube Channel. Pero voy a hacer primero una parada en la palabra Channel. Y estos dos keyframes también los suavizamos con F9. Y la influencia se la vamos a poner al 50%. Sin movernos de aquí, volvemos a duplicar el nulo. Tecla U, esto lo borramos y marcamos uno nuevo. Y esta otra animación va a empezar aquí en el 2.08. Y un poquito más adelante, aquí en el 3.10, vamos a animar el eje X. Pero antes, fijaros que no está pasando nada. Eso es porque tenemos que emparentar el nulo anterior al nuevo. Ahora sí, vamos a dejar estas dos palabras por ahí centradas. Volvemos a suavizar los keyframes y le damos un poquito de forma a la curva. A este le voy a poner 37%.
Y a este otro le voy a poner la influencia en 75. Aunque quizás en este keyframe voy a mover todavía un poquito más hacia la izquierda. Venga, seguimos. Volvemos a duplicar el nulo. Borramos estos keyframes y marcamos uno nuevo. Que no se nos olvide emparentar el nulo anterior al que acabamos de crear. Me voy a poner aquí en el 301 y este keyframe lo voy a poner justo ahí. Y ahora voy a avanzar hasta el 419. Y voy a buscar la siguiente palabra. Que es la de 150 tutoriales. Así que lo voy a dejar por ahí centrado. Tampoco hace falta que quede perfecto, pero más o menos que quede aquí dentro de nuestra capa de referencia. Volvemos a suavizar los keyframes. Y aquí a estos manejadores le vamos a poner la influencia al 55%. A los dos. Volvemos a duplicar el nulo. Tecla U, esto los borramos y marcamos uno nuevo. El anterior lo emparentamos a este. Y la siguiente animación va a empezar aquí en el 412. Y un poquito más adelante, aquí en el 527, vamos a buscar las palabras After Effects. Vale, yo creo que ahí está perfecto. Volvemos a suavizar los keyframes y le damos un poquito de forma a la curva. A este le vamos a poner la influencia en 45 y a este otro se la voy a poner al 75%. Voy a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. Vale, perfecto. Ahora para crear el loop nos vamos a poner aquí en el último keyframe y con control R vamos a activar las reglas. Ponemos una por aquí encima de la A y otra por aquí por la parte izquierda, justo aquí donde termina la serifa. Ahora en este primer keyframe, para que empiece igual que ha terminado, tenemos que ajustar la última palabra aquí a estas dos reglas. Y desde aquí lo vamos a hacer con mucha más precisión. Vale, yo creo que ahí está perfecto. Estando aquí en el último keyframe, me voy a mover un cuadro hacia atrás. Y con la tecla N voy a cortar por ahí el espacio de trabajo. Vale, pues como podemos ver, el loop funciona perfectamente. Voy a crear aquí un par de carpetas para tener bien organizado el proyecto.
Vamos a empezar con la animación de los trazados. Para ello me voy a venir a la composición del texto. Y esta capa la voy a duplicar. Y la copia se va a llamar Animated Strokes. Y ahora voy a seleccionar la herramienta pincel. Lo que pasa directamente, no puedo pintar en esta composición. Tengo que hacer doble clic y entrar a la capa. Y aquí ya puedo dibujar lo que quiera. En este efecto hay algunas cosas que quiero explicar. En la opción de Brushes, aquí en Brush Dynamics, podéis cambiar a Pen Pressure. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenéis una tableta gráfica, el trazado se va a ver más grueso o más delgado en base a lo que apretéis con el lápiz sobre ella, con lo cual vais a conseguir unos trazados mucho más estilizados. Yo, como mi tableta no funciona, pues esta opción la voy a dejar desactivada, ya que tengo que hacer los trazos con el ratón del ordenador. En estas opciones podemos cambiar el tamaño y la dureza del pincel. Y bueno, hay algunas otras, pero solo voy a utilizar la del tamaño. La dureza la voy a dejar en 100. Con la tecla control presionada y el clic izquierdo del ratón, si muevo hacia arriba o hacia abajo, también puedo cambiar el tamaño del pincel. Aquí en las opciones de pintar podemos cambiar el color. Y donde pone duración tenemos también aquí algunas opciones, aunque solo vamos a utilizar las dos primeras. La que pone constante quiere decir que si yo hago un trazo va a durar todo el tiempo que dura la composición. Se va a mantener ahí estático. Y si cambio a Write On, quiere decir que si hago un trazo automáticamente va a desaparecer, pero eso es porque nos ha creado una animación, la cual podemos suavizar los keyframes y ajustar el timing. Voy a hacer Control Z para dejarlo como estaba. Y el color lo voy a poner en rojo. Y bueno, sabiendo estas cuatro cosas, voy a empezar a resaltar las palabras que se van a ver en la animación. El tamaño del pincel lo voy a dejar, por ejemplo, en 8. Y esta opción la voy a dejar en Write On. Y el primer movimiento que hace la cámara es aquí hacia la palabra Motion. Así que la voy a rodear así de esta manera. Y automáticamente me va a crear la animación. Pero de momento no me voy a preocupar por el timing. Luego más adelante lo voy a ajustar. Otra cosa que tenemos que saber es que si tenemos esta capa seleccionada, la del brush, y hago otro trazo, me va a sustituir el anterior por el nuevo. Y precisamente no es eso lo que quiero. Entonces tengo que tener seleccionada solo la capa. Esta del brush no. Bueno, pues sabiendo esto, voy a ir resaltando todas las palabras. De aquí de Motion Graphics, la cámara viene a YouTube Channel. Así que voy a hacer una línea como esta. Fijaros, ahí está la animación. Bueno, pues de momento las voy a ir dejando aquí al principio. Y con esta capa seleccionada voy a resaltar estas otras dos palabras. De aquí la cámara viene a 150 tutoriales. Podéis hacer el dibujo que más os guste. Yo voy a unir las palabras con una línea recta. Y por último, la cámara termina aquí en After Effects, así que estas dos palabras las voy a subrayar. Vale, con esto es suficiente.
Me voy a venir ahora aquí a esta pestaña que pone composición Main Text. Y ahora en la opción de Paint voy a activar Paint transparente. Y así de esta manera nos podemos quedar solo con los trazados, por si luego queremos ponerle un resplandor o lo que sea. Ahora ya podemos ir ajustando el timing. Voy a venir a la composición principal. Podría poner marcadores para que me sirviesen de guía, pero lo voy a hacer mucho más fácil. Voy a seleccionar todos los nulos. Con control C los voy a copiar y aquí en la composición del texto con control V los voy a pegar. Con la tecla U voy a desplegar los keyframes y ahora ya con ellos me puedo guiar perfectamente para ir ajustando el timing. En esta capa también voy a desplegar todos los brushes. Y por ejemplo, de este keyframe a este otro, que es el primer movimiento, pues voy a dejar solo resaltada la palabra motion. Aunque a esta, haciendo clic aquí en el reloj, le voy a quitar los keyframes, para que este stroke permanezca estático. Ahora de este keyframe a este otro va a aparecer la animación del stroke de la palabra graphics. Me voy a poner en este. Y fijaros que es este de aquí. Lo voy a poner que empiece justo en esta parte. Y aquí, debajo de este keyframe, voy a poner este otro. Y bueno, antes de seguir, lo que voy a hacer va a ser suavizar todos los keyframes. Y para ir comprobando si funciona el timing, podemos venir a la composición principal. Vale, pues ahí se ve perfecto. Y seguimos. De este punto a este es cuando tiene que aparecer esta línea recta. Así que me voy a poner aquí y la voy a seleccionar, que es esta de aquí. Fijaros. Así que esta animación va a empezar justo en esa parte. Y en este otro keyframe es donde va a terminar la animación de ese stroke. Vale, pues esto se ve perfecto. Aquí os aconsejo que os toméis vuestro tiempo hasta que las animaciones de los strokes coincidan con el timing de la cámara.
Vale, pues esto se ve especial. Lo que pasa, al llegar aquí al final, cuando vuelve a empezar el loop, estos 3 trazados de aquí no se ven. Entonces voy a venir de nuevo a la composición del texto y voy a desplegar todos los keyframes. Y estos 3 últimos, que corresponden a estos 3, con control D los voy a duplicar. Y los voy a poner por arriba del todo. Y además los voy a traer justo aquí al principio. Voy a borrar todos estos keyframes. Y voy a ajustar las capas aquí al inicio de la línea de tiempo. Vale, y fijaros que ahora sí se ven y el loop queda perfecto. Pero aquí en este punto, cuando ya dejan de ser visibles en la composición, justo ahí voy a cortar estas 3 capas en ese punto. Esta capa la voy a volver a duplicar y se va a llamar Static. Le voy a eliminar el efecto Paint y de nuevo voy a seleccionar la herramienta Pincel y haciendo doble clic sobre la capa ya puedo pintar aquí de nuevo lo que quiera, pero esta vez de Grade On voy a cambiar a Constant y el color negro. Me voy a poner aquí al inicio de la línea de tiempo. Y lo que voy a hacer va a ser resaltar también algunas frases que guarden relación con los motion graphics o con el diseño gráfico en general. Por ejemplo, esta frase que dice "me encanta crear piezas visuales", pues la voy a subrayar. Y ese trazo va a permanecer ahí estático. Ahora no se ve la animación de abajo de los trazos de color rojo porque en esta opción tenemos que activar transparente. Vale, pero tenemos que salir también de la capa. Y aquí podemos ver que se mezclan los trazos de color negro con los rojos. Y la verdad es que le ha dado un toque muy chulo. Me voy a volver de nuevo a esta capa para seguir resaltando algunas palabras. Y bueno, de momento esta opción la voy a dejar desactivada. Y cuando la cámara viene de Motion Graphics aquí a YouTube Channel, pues voy a resaltar, por ejemplo, Designer. Así más o menos. Ya os digo que podéis hacer el dibujo que más os guste. De esta parte viene a 150 tutoriales. Así que voy a subrayar conceptos de animación y project, por ejemplo. Aquí ya cada uno se puede poner lo creativo que quiera. Y esta palabra de diseño también la voy a subrayar. Me vuelvo de nuevo a la composición principal del texto. Y ahora sí, ya puedo activar la opción de transparencia, para que se vean tanto los trazos que están animados como los estáticos. Estas 2 capas las voy a poner en modo multiplicar y además también podemos mejorar un poquito los trazados. Le voy a poner un efecto que se llama bordes rugosos, aquí a los trazados de color rojo. La complejidad se la voy a poner en 10. Y fijaros que parece tinta real. Y la verdad es que se ve muy chulo. Si queremos, también le podemos aumentar un poquito este valor. No mucho, porque si no van a desaparecer. Más o menos por ahí. Un poquito menos. Vale, yo creo que ahí se ve perfecto. Ahora este efecto, con control C lo copiamos y se lo pegamos a los trazos estáticos. Ahí está.
Fijaros qué chulos que se ven. Me voy a volver a la composición principal y voy a hacer una vista previa a ver qué tal se ve. Bueno, aquí se ve algo raro y es que desaparecen de repente estos trazados y eso es porque aquí en los trazados estáticos tenemos que poner que empiecen todos aquí al inicio de la línea de tiempo. Y también los vamos a extender todo el tiempo que dura la composición, por ahí. Ahora ya se tiene que ver perfecto. Para darle un acabado más profesional a nuestra animación, vamos a poner un par de efectos. A esta capa de ajuste le voy a poner el efecto que se llama compensación óptica. Y le voy a aumentar este valor. Se lo voy a dejar, por ejemplo, en 30. Y le voy a poner otro efecto que se llama transform. Y aquí lo voy a escalar un poco para que no se vean estos espacios vacíos. Fijaros que no llegan ahí los píxeles, pues le voy a aumentar un poquito la escala. Vale, yo creo que en 105 está perfecto. Voy a crear otra capa de ajuste. Y a esta le voy a poner una viñeta. La voy a dejar así como viene por defecto y con control D la voy a duplicar para que todavía se oscurezcan un poquito más los bordes. Clic derecho, nuevo, capa de ajuste. A esta le voy a poner el efecto de Fastbox Blur. Y aquí el desenfoque se lo voy a poner, por ejemplo, en 5. Y con la capa de ajuste seleccionada voy a venir a por la herramienta elipse y voy a hacer doble clic. De nuevo, doble clic sobre la máscara y con la tecla control y mayúscula presionada la voy a hacer un poquito más pequeña. Por ahí puede valer. Y esta máscara la voy a poner en modo sustraer. Y ahora el feather se lo voy a aumentar bastante. Bueno, yo creo que por ahí puede valer. Con control A voy a seleccionar todas las capas y les voy a activar el desenfoque de movimiento. Aunque bueno, realmente solo es necesario activárselo a la composición principal. Se me olvidaba algo muy importante, que es poner el audio. Y ahora sí, ya tenemos terminada nuestra animación y funcionando perfectamente. Si en algún paso os habéis atascado o hay algo que no entendéis, escribidme en los comentarios y lo solucionamos. Y si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Nos vemos en el siguiente vídeo.